Chicos y chicas, eh, bueno, como les mandé en el correo, esta clase va a reemplazar la que perdimos hoy. Y bueno, solo voy a resolver unos cuantos ejercicios, espero que queden lo más claro posible. Igual en caso de dudas pueden preguntarme por el grupo, y también los que no estén en el grupo pueden mandarme un correo, no sé, mandándome el número o algo así, si es que quieren entrar, en caso de. También a los que no les he visto en persona, eso, por si acaso. Y ya. Supuestamente deberían estar viendo las leyes de Newton. Y yo aquí traje solo ejercicios de eso. Entonces, no sé si ya habrán ejercitado. Quizá hoy tuvieron incluso prueba, no sé. Y no sé quizás cómo fue su ejercicio, pero yo igual traje unos que no son demasiado difíciles y yo aquí los voy a ir desarrollando. Ya, lo primero. Eh, Voy a hacer ejercicio con las tres leyes de Newton. En el caso de este va a ser solo de la segunda más que nada, porque que la segunda ley se refiere a que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es cero, entonces en el caso de la sumatoria de fuerza toda me va a dar cero. Por ejemplo, ya si después hago la sumatoria de fuerzas en X, me va a dar cero, porque la aceleración va a ser igual a cero en este caso. Y bueno, el ejercicio dice que hay un semáforo que pesa 122 newton. En eso también quiero hacer resaltar algo, porque dice que el peso es igual a 122 newton, que vendría siendo de esto de acá. Entonces, pero también el peso está definido como, no sé si ya se los pasaron y todo eso, pero como la masa por la gravedad, por la aceleración de gravedad. Entonces, en este caso, eso viene siendo la masa por la gravedad. Y en el caso ya que le pregunten si le dan el peso y le pregunten cuál es la masa del objeto, por así decirlo, tendrían que simplemente los 120 newton dividirlo por la gravedad, que vendrían siendo, en el mejor de los casos usamos el 10 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí nos daría una masa de 12,2 kilogramos. Eso es como en caso de que le pregunten simplemente, que no me va en este ejercicio, pero igual. Ya, dice que hay un semáforo colgado y que cuelga un cable unido a otros dos cables, sostenido en un soporte como en la figura que está aquí. Están ahí esos unidos ahí. Los cables forman un ángulo de θ1 de 37 grados y θ2 de 53 grados. Estos que están ahí, θ1 y θ2. Y, y se dice que estos cables, los que están por arriba, no son tan fuertes como el de abajo, entonces solo se romperían si llegan a superar los 100 newton de fuerza. Y entonces pregunta: ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Entonces, en base a eso tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Y lo primero, sí, podemos definir nuestras fuerzas aquí. Por ejemplo, podemos descomponer T1. Acá hay un... No, por aquí hay, por ejemplo, un tensión 1 en X. Y acá hay una tensión 1 en Y. Y de igual manera aquí en T2. Acá habría un T2 en X y un tensión 2 en Y. Entonces, en base a eso, nosotros igual podemos calcular una tensión al tiro, porque es la que tenemos aquí. Por ejemplo, entre la tensión 3 y el semáforo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la sumatoria de fuerza ahí, que vendría siendo una primera sumatoria de fuerza en Y,
Esta vendría siendo, aquí nosotros podemos poner el peso que igual está acá, que vendría siendo mg, o fuerza G, que aquí le ponen la fuerza G, que vendría siendo la fuerza de gravedad, o el peso simplemente. Y aquí yo le voy a poner peso mejor. Y la tensión apunta para arriba. Entonces vamos a hacer como la sumatoria de fuerza aquí en esta dirección. Y para arriba vamos a tomar los positivos. Entonces tenemos la tensión 3 menos el peso. Y como decía al principio, la sumatoria de fuerza va a ser igual a 0 porque no tiene aceleración, no se está moviendo. Igual a 0. Entonces podemos despejar T3, que igual al peso, pero el peso vale 122 newton. Entonces T3 igual 122 newton. Ahí ya tenemos lo primero. Acá ya nos dice que los cables de arriba son como más débiles que el de abajo. Entonces el de abajo se aguanta más de 100 newton de peso. Entonces ya podríamos descomponer estas fuerzas de acá en un gráfico como para a que sea en una tablita para que poder ir orientándolo un poco más. Ahora hacer las sumatorias. Ya, por ejemplo, el T1. Si queremos ver el T1, la componente en X, ¿cuál vendría siendo? Y ya por la dirección, vamos a tomar los positivos para acá y los negativos vendría siendo menos T1 coseno de teta 1. Aquí teta 1 valía 37 grados y teta 2 valía 53 grados. Y la componente en I de T1 vendría siendo T1 por el seno de teta 1. Y ahora en la tensión 2, en X vendría siendo T2 coseno de teta 2. Y en Y vendría siendo T2 seno de teta 2. Y ahora podemos hacer la sumatoria con estos de aquí. Y entonces aquí igual ya lo tenemos graficado, pues este vendría siendo el Y y el X. Entonces vamos a hacer primero en X. Da lo mismo que lo hagan primero, pero así que vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X. Esta va a ser menos la tensión 1 coseno de teta 1 más la tensión 2 coseno de teta 2. Y va a ser igual a 0 por la misma razón de delante. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ya después vamos a hacer entonces la sumatoria de fuerza en I, que va a ser T1 seno de teta 1 más T2 coseno de teta 2. Y aquí está la tensión 3. Aquí apuntaba la tensión 3, pero que es lo mismo que la fuerza peso. Entonces le voy a poner menos el peso. Que el peso ya lo tenemos, pero igual lo vamos a dejar con letra mejor, más cómodo hasta el final. Igual a 0 por la misma razón de delante. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Y podemos, de la primera ecuación podemos despejar T2 del D1. Entonces tenemos que T2 viene siendo T1 coseno de teta 1 dividido en coseno de teta 2. ¿Sí? Y ahora este T2 lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 2. Entonces vamos T2 en la ecuación 2. Aquí tenemos entonces T1 por seno de teta 1
más y reemplazamos todo eso. Aquí me equivoqué. Era seno. Ahí sí. Menos el peso igual a 0. Tenemos eso. Entonces, aquí tenemos una sola ecuación tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es T1 porque P lo conocemos, θ1 lo conocemos y seno de θ2 también lo conocemos. Pero igual vamos a seguir desarrollando un poco. T1, seno de θ1 más T1 coseno de θ1. Y aquí tenemos seno de θ1 dividido en coseno de θ1. Y no sé si se acuerdan, pero seno dividido en coseno es tangente. Entonces aquí nos va a quedar la tangente de θ2 menos el peso, igual a 0. Ahí lo vamos a pasar al tiro para el otro lado sumando. Aquí factorizamos por T1. Igual al peso. Y finalmente tenemos T1 igual al peso dividido en todo esto. Y ya reemplazando los valores, y aquí el peso estaba en newton y seno, coseno de algo son solo números. Entonces finalmente nos queda tensión 1 igual 73,4 newton. La tensión se mide en newton, por si acaso. Ahí tendríamos T1 y claramente es menor que 100 newton, entonces aguanta. Y ahora podemos reemplazar en esta que teníamos acá. Entonces T2 es igual, y reemplazamos el tiro con los valores. 73,4 newton por coseno de 37 dividido coseno de 53. Y esto nos da T2 igual 97,4 newton. Como podemos ver, también esta de aquí también es menor que 100 newton. Y entonces, como ambos valores son menor que 100 newton, los cables no se romperán. Y ese vendría siendo el ejercicio 1. Espero que se haya entendido. Gran mayoría de los ejercicios, en el caso de no moverse, tienen este desarrollo. Sacan ecuaciones en y, en x y arman el sistema de ecuaciones, reemplazan y les da. Ya vamos a hacer este. Este es casi similar, pero este sí tiene aceleración. Este dice: un disco de hockey que tiene una masa de 0,3 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Bueno, esto que dice acá, sin fricción, es muy importante porque eso nos puede cambiar algunos resultados. Sobre una pista de patinaje, dos bastones de hockey golpean al disco simultáneamente y ejercen una fuerza sobre el disco que se muestra en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 5 newton y está dirigida a 20 grados bajo el eje X. Y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8 newton y una dirección de 60 grados sobre el eje X. Y nos dice: determine la magnitud como la dirección de la aceleración del disco.
Esto igual, en la mayoría de los casos, en análisis es el mismo. Por ejemplo, nos van a dar un ángulo y nosotros tenemos que separar en X y separar en Y, en los dos casos. Entonces, eso igual no es necesario que siempre lo anoten, pero sirve para como para orientarse un poco, pero aquí igual ya lo voy a ir haciendo un poquito más rápido. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. En este caso va a ser F1 de X más F2 de X. Y esto va a ser F1 coseno de teta más F2 coseno de phi. Aquí tenemos teta y tenemos phi, en caso de. Igual cabe recalcar que en este caso este ángulo de aquí es positivo y este ángulo de aquí es negativo, porque eso después al reemplazarlo tenemos que ser consistente con nuestros signos. Y ahora la sumatoria de fuerza en Y, que vendría siendo lo mismo, F1 en Y más F2 en X, a que sea en Y. Esto viene siendo igual a F1 por el seno de teta más F2 por el seno de phi. Y aquí, entonces, esto va a ser igual en la sumatoria de fuerza en X a la masa por la aceleración, pero no cualquier aceleración, va a ser aceleración en X. Y abajo va a ser la misma masa, pero por la aceleración en Y. Y entonces de U, esta va a ser nuestra ecuación 1, ecuación 2. Y en la ecuación 1 conocemos todos los datos, entonces vamos a reemplazar la aceleración en X. Va a ser F1 coseno de teta más F2 coseno de phi dividido en la masa. Y estos datos los conocemos. Entonces los vamos a reemplazar. Son 5 coseno de menos 20, que era lo que decía adelante, más 8 por el coseno de 60. Todo esto dividido en 0,3 kilos. Aquí eran 5 newton, 8 newton. Y newton dividido en kilogramos nos da metro partido sobre segundo, que es la unidad de la aceleración. De aquí nos queda la aceleración en X igual a 29 metros sobre segundo al cuadrado. Y de igual manera, la aceleración en Y va a ser igual a... Ya lo mismo, pero yo lo voy a despejar al tiro. Y voy a reemplazarlo... Aquí se voy a reemplazar los datos. Entonces tenemos 5 newton por el seno de menos 20 más 8 newton por el seno de 60. Y todo esto dividido en la misma masa, que son 0,3 kilogramos. Y finalmente, la aceleración en Y es 17 metros dividido segundo al cuadrado. Y nos preguntan por la magnitud de la aceleración. Ustedes pueden pensar esto como un triángulo. Esta vendría siendo nuestra aceleración en X, nuestra aceleración en Y, que esta va a ser nuestra aceleración. ¿Y cómo encontramos eso? Con Pitágoras tenemos que A al cuadrado va a ser igual
ax al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nuestra aceleración va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y reemplazando la aceleración de 29 al cuadrado más 17 al cuadrado en raíz. Esto nos da una magnitud de 34 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya si queremos encontrar el ángulo que nos pide la dirección, tenemos la siguiente propiedad. Por ejemplo, aquí le voy a poner un teta. Podemos sacarlo con cual ustedes quieran, por ejemplo, con el seno, el coseno, la tangente. Pero ya que tenemos a x y a y, podemos usar la tangente, ya que la tangente se define. La tangente de teta es igual al ángulo opuesto dividido en el adyacente. Entonces tenemos aquí sale el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Y cómo despejamos teta? Aplicamos la tangente a la menos 1. Y entonces tenemos que teta va a ser igual tangente a la menos 1 de AY dividido en A en X. Y esto nos da igual a 31 grados. Se vendría siendo el desarrollo de ese ejercicio. En caso de que le pregunten un ángulo o cosas así, así se calculan. Teniendo los catetos o teniendo una hipotenusa y un cateto, se pueden sacar siempre los ángulos. Vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí ya entra como la tercera ley de Newton. No sé si se las pasaron, que es la de acción y reacción. Que explica ciertos fenómenos, por ejemplo, como que no nos vamos hasta el fondo de la Tierra y todas esas cosas, porque nosotros al simple hecho de estar parados tenemos una reacción sobre nuestros pies que le llamamos la normal. Y esta, por ejemplo, aquí voy a leer este ejercicio y les voy a explicar un poco este gráfico que hay ahí. Ya dice: un automóvil de masa m está sobre un camino cubierto con hielo inclinado en un ángulo θ, como en la figura. Nos dice: encuentre la aceleración del automóvil si supone que la pista no tiene fricción. Entonces, este vendría siendo el diagrama de cuerpo libre, que se me olvidó, creo que mencionarlo. Esto como le ponemos DSL, que de repente, por simplemente hacer eso, le pueden dar puntos. Le dicen la prueba, haga el DSL y ya. Este vendría siendo el diagrama de cuerpo libre, que eso significan las siglas de este auto. Y así lo vemos aquí. La fuerza de peso, esa alumbra aquí se apunta siempre para abajo. Y aquí, por ejemplo, mg, o fuerza de gravedad, o peso, que vendría todo significando lo mismo. Y ya bueno, en estricto rigor, habría una fuerza normal aquí y una fuerza normal acá. Pero aquí estamos tratando solo con objetos puntuales, como que un puntito tiene masa. Entonces, asumimos que de aquí, perpendicular a la superficie, está la fuerza normal. Esta después se usa porque la fuerza roce, que no sé si la han visto aún, está definida como mu por la normal, donde mu viene siendo el coeficiente de roce. Se refiere como qué tan rugoso es el material sobre el que estamos parados. Pero en este caso aquí nos dice, supone que la pista no tiene fricción. Entonces, mu es igual a 0. Lo que significa entonces que la fuerza de roce es igual a 0. En este caso, por eso
aquí si podemos ver no hay ninguna fuerza que como que le impide avanzar, como una fuerza roce. Esa es casi siempre nuestra fuerza que es contraria, porque no hay roce. El mu vale cero, la fuerza de roce vale cero. Ya. Y entonces tenemos la normal y la fuerza peso son involucradas. Podemos... aquí están ya despejados las fuerzas en X y en Y. Entonces aquí tenemos que en X, bueno, ustedes aquí el gráfico o el diagrama está como cambiado a nuestro favor. Por ejemplo, pues ya porque normalmente sería así recto, en este caso tenemos que está un poco más inclinado para hacer los cálculos más fácil, porque para hacerlo a favor del movimiento. Porque en este caso, este de aquí me está a favor del movimiento y entonces la aceleración apunta para allá. Entonces ustedes de repente tienen que ver para dónde les conviene hacer el diagrama de cuerpo libre. Porque de repente les conviene girarlo un poco o simplemente hacerlo derecho. En este caso es así porque así se puede hacer más fácil. Dado que deberíamos ya saber calcular, saber dónde usar el seno, el coseno y todo eso. Y ahí igual si se fijan aquí, aquí pone el teta acá. Entonces, nosotros tenemos esto acá así. Y este ángulo de aquí se replica acá. Esto igual es casi por pura práctica y como que al menos de repente se los dan, pero ya como por descarte, porque ese ángulo no podría ser teta acá, porque vendría siendo muy grande. Ese ángulo teta se replica acá, por ejemplo, yo lo hacía así. Yo trazaba una línea acá y acá vendría siendo la otra. Y ya que tenía el ángulo ahí, aquí tenía otro ángulo. Entonces, para que con este y este de acá me dé 90 grados, aquí tenía que estar teta. Porque aquí teníamos un triángulo. Teníamos ese triángulo que acá estaba teta y acá estaba el otro ángulo. Entonces, para replicar el ángulo acá, para no, yo usarlo, hacia ese triangulito. Entonces, por eso tenemos que el ángulo está ahí. Igual en caso de no entenderse, deberíamos verlo la próxima semana. Igual podemos explicarlo con más calma, hacer quizás más ejercicio o ustedes simplemente preguntarme sus dudas. Y en base a eso vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. En este, como en estricto rigor, vendría siendo como un X' y un Y', porque no son realmente como nuestros gráficos reales o nuestros diagramas normales. Entonces vamos a tener la sumatoria de fuerza en X, va a ser la masa por la gravedad, que vendría siendo el peso, porque aquí le puse mg, que es lo mismo que el peso, por el seno de teta. Y esto vendría siendo igual a la masa por la aceleración, dado que está en movimiento, por la segunda ley de Newton, o por la primera. Ahí no sé, igual me confundo un poco, pero simplemente es que sepan hacer eso. Y aquí podemos ver que la masa está en los dos lados, y entonces nos queda que la aceleración igual a la gravedad por el seno de teta. Y ahí respondimos esa pregunta. Y eso vendría siendo como todo en esa pregunta. Creo que no. Sí, aquí traje otro. Espero que se haya entendido todo en este. Igual podría como hacer la otra parte, pero no sé si aporte mucho. Igual en caso de pueden ver los ejercicios en el libro, en el Serway. Yo ahí saco casi todos los ejercicios que hago, o de pruebas anteriores. Y hay varios ejemplos que están resueltos. Si yo también tengo el solucionario en caso de que alguien lo quiere, me lo pide nomás, yo lo mando. No me lo han pedido, así que por eso no se lo he mandado a nadie. Porque depende de ustedes.
Y aparte creo que pesa mucho como para mandarlo por correo, entonces por eso más que nada. Y ya bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, cuando dos objetos de distinta masa cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción, de masa despreciable, como en la figura, el dispositivo se llama máquina de... Bueno, eso no lo voy a leer. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g, determina la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en las cuerdas sin peso. Entonces, aquí ya tenemos los diagramas listos. Y ya entonces vamos a hacer las sumatorias. Aquí igual cabe destacar que los dos tienen la misma tensión y la misma aceleración, dado que ya si uno está bajando con cierta aceleración, el otro está subiendo con la misma aceleración, simplemente en la otra dirección. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, hay que hacer las dos sumatorias de fuerza en Y, porque los dos están solo en el eje vertical. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. En el caso de acá, va a ser la tensión menos menos el peso del 1 que es M1G, va a ser igual a esa misma masa M1 por la aceleración, que no la conocemos. Aquí no conocemos ni la tensión ni la aceleración. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Después vamos a hacer otra sumatoria en I, pero va a ser del 2. Y en este caso sería... Dado que ya pusimos que este de acá tiraba para arriba, ahora hay que ponerlos en la situación contraria. Que, bueno, aquí está solo con un poco explicado con dibujo, pero dado que para acá nosotros dijimos los positivos, vendrían dando esta vuelta y para acá también es positivo y por eso aquí es positivo también. Entonces, esta masa estaría siendo positivo para acá y para acá el negativo. Así no sé si se entendió, pero es para como seguir la lógica, para seguir para seguir lo mismo que estamos haciendo. Por ejemplo, ya si decimos que la tensión acá empujaba para arriba y era positiva, entonces esa tensión la tiraba M2. M2 era el que tiraba al M1. Entonces en este caso, en este diagrama 1, el positivo está acá y el negativo está acá. Pero en el de acá, el positivo está acá abajo y el negativo está allá arriba. Entonces la sumatoria, la segunda sumatoria de fuerzas vendría siendo el M2 por G menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración, que era la misma. Esta vendría siendo nuestra ecuación 2. Y aquí podemos ver, ya igual deberían saber resolver ecuaciones, sistema de ecuación y cosas. Tenemos una tensión con signo positivo acá arriba y una tensión con signo positivo acá abajo. Las podemos sumar. Entonces 1 más 2 nos da M2G menos M1G igual a M1 a M1A más M2A. Aquí las tensiones se cancelan. Entonces podemos factorizar ambos lados. Factorizamos por G acá. Y aquí factorizamos por A. Y finalmente nos queda que la aceleración es igual a M2 menos M1 dividido en M1 más M2. Y todo esto multiplicado por G.
Entonces ahí ya tendríamos la aceleración del sistema. Y también nos pregunta cuál es la tensión en la cuerda. Esta cuerda no tiene peso, también es como relevante eso porque, así como un paréntesis, aquí dice que la polea no tiene fricción y que la masa es despreciable. Porque ya en física 2, esta polea va a tener cierta masa y la cuerda va a ser cierta rotación. Entonces después no solo vamos a tener sumatoria de fuerza, vamos a tener algo que se llama sumatoria de torque, la cual en vez de hacer como mover algo que avance, lo hace rotar, lo hace girar. Entonces por eso aquí especifica que la polea no tiene masa y que tampoco tiene fricción. Así como que la cuerda pasa sin drama por ahí y que totalmente despreciable lo que está pasando con la polea. Esa es una polea ideal en este caso. Y ya, por ejemplo, podemos despejar la tensión de esto de aquí. Tenemos que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. Eh, Podemos factorizar por masa 1. Y ahora reemplazamos la aceleración que habíamos encontrado antes, que es m2 menos m1 dividido en m1 más m2 por g, y esto más g. Y ya así podemos dejarlo así, pero igual podemos seguir desarrollando. Podemos igualar denominadores. Entonces tenemos tensión 1 igual m1. Acá tenemos m2 menos m1 por g más g por m1 más m2. Todo esto dividido en m1 más m2. Ya distribuimos ahí. Esto no es necesario que lo hagan en la prueba, pero ya si les queda un poco de tiempo pueden hacerlo sin drama. Dado que aquí lo que no nos están evaluando exactamente que sepamos sumar, restar, cosas así, nos están evaluando que sepamos llegar a ciertos resultados exactos. O que ellos vean que ustedes pueden llegar a ciertas soluciones o tener cierto criterio de desarrollo, poder plantearse los ejercicios. Entonces, por eso, todos estos pasos extras no son totalmente necesarios, pero sirven para dejar el resultado así como más lindo nomás. Y aquí vemos que un M1 se nos cancela con el otro. Y finalmente nos queda que la tensión 1 viene siendo 2M2 por M1, que es el M1 que estaba acá, dividido en M1 más M2, y todo eso factor de G. Y ahí finalmente tendríamos nuestra tensión. Es la misma que está arriba, pero simplemente está más desarrollada. Espero que se haya entendido bien y... bueno, hasta aquí voy a dejar esta clase. Y nos estaríamos viendo en la semana quizás, o el otro lunes ya planeo hacer la tutoría presencial. Entonces ahí nos estaríamos viendo. Que estén bien, que tengan buena semana. Chao.